¿Qué tal, loquitos y loquitas? ¿Qué harías si tienes a dos gemelas enamoradas de ti? Y lo mejor de todo es que has estado primero con una y luego con la otra. Sin embargo, no te decides por quién te gusta, ya que no quieres herir los sentimientos de ninguna, así que te quedas solo. Pero a esta le vale madre y seguirán intentando ganar tu corazón de formas bastante rastreras, y ganándote un besito y una abrazadita por ahí. Y pues tú, lo único que haces es aprovechar el bug nomás. Más o menos es de esto lo que se trata el anime de Koi wa Futago. El anime comienza con una mudanza de un par de gemelas llamadas Rumi y Naori, las cuales apenas llegaron se hicieron amigas de su vecino llamado Jun. Cuando eran niños paraban siempre juntos, y por más que casi nadie podía distinguirlas, habían dos personas que sí podían hacerlos, el cual eran Jun y la madre de las gemelas. Incluso en una ocasión se vistieron y peinaron como la otra, pero pues Jun pudo distinguirlas, y esta fuerte amistad hizo que estos tres sean bastante cercanos, pero quizá demasiado, ya que Rumi se había enamorado bastante pronto de Jun, pero como eran niños no le tomó tanta importancia y simplemente dejó que el tiempo pasara. Ya en la escuela, Naori era mucho más parecida a Jun que Rumi, pero eso le causó muchos problemas con las demás niñas, porque pasarse la vida leyendo no era algo que sea muy popular en la primaria. Rumi intentó defenderla, pero no consiguió nada, así que Jun tuvo que salir a defender a Naori, y él sí que logró que las niñas se disculparan con Naori, y que ella también se disculpara con las niñas, ya que la verdad que no sabía mantener sus pensamientos para ella, y por eso es que les había dicho que eran infantiles, entre otras cosas. Después, el tiempo pasó y Rumi se alejó un poco de Jun, pero Naori no lo hizo, ya que ella sí que tenía muchas cosas en común con Jun, a diferencia de Rumi, que era una deportista, y por ese detalle tenía que observar cómo su hermana gemela se iba con Jun todas las tardes. Para colmo, ella sabía que Naori estaba enamorada de Jun, pero eso le valió pancho, e hizo una jugarreta para quedarse a Jun para ella. Entonces en la noche le escribió a Jun y le pidió que lo acompañara al tambo, pero en vez de comprar el flancito de su hermana y regresar, lo llevó al parque y ambientó todo con los recuerdos del pasado, para hacer su confesión, la cual sorprendió mucho a Jun. En realidad, la más nerviosa era Rumi, ya que no sabía dónde meterse de la vergüenza. Pero para su suerte, Jun aceptó sus sentimientos, porque a él también le parecía que haría buena pareja. Al regresar a su casa tuvo que decírselo a su hermana, pero Naori no tuvo roche por su relación, más bien lo felicitó. De esta manera fue que Rumi tuvo su romance adolescente con Jun, cosa de que salió realmente bien, ya que poco a poco fueron saliendo, y hasta llegaron al punto de ponerse cariñosos con los besos y esas cosas. Pero pues Rumi como que no quería tener una relación pública, así que le pidió a Jun que lo mantuviera en secreto de todos. A pesar de esto, le contó a Naori, la cual lo mantuvo en secreto, pero Rumi quería que sea secreto justo para que ella no sufriera, pero tampoco podía sentirse tan culpable por ella, porque fue su culpa por no declarársele durante todos los años que estuvo a su lado. A pesar de pensar así, la culpa de haber atrasado a su hermana era bastante grande. Entonces volvió a citar a Jun para que la acompañe al mini, y rompió con él sin muchas explicaciones, simplemente con el clásico "no eres tú, soy yo". Recordando un poco la vida de Naori, sabemos que esta tenía una afición por los libros, así que no se llevaba bien con sus amigas, pero su lengua era muy venenosa, ya que siempre paraba poniéndose en un escalón por encima de todas gracias a sus conocimientos. En realidad era mucho más lista que las demás, así que podía hacerse la lista, pero esto tenía como efecto secundario la soledad, cosa que Naori trató de sobrellevar diciéndose a sí misma que todo estaba bien porque era como un tigre. Cada que se sentía mal por las cosas que decían a sus espaldas, ella se mentalizaba como un tigre calmado y superior, así que podía sobrellevar todo su entorno. Con los años se fue acercando mucho a Jun, pero siempre estaba como la segunda del salón porque tampoco es como que se tomara muy en serio los estudios. A pesar de esto, sus sentimientos eran innegables, solo que no se lanzaba porque también sabía lo que Rumi sentía. Por ende, temía lastimar la relación de los tres si se ennoviaba con Jun. Justo por eso se puso un sinfín de excusas para decir lo que sentía, como que tenía que salir primero en los exámenes, y cosas así que obviamente no pasaban. Así que su hermana se la adelantó y se ennovió con su amado. Esta puso buena cara y la apoyó porque ambos eran la pareja perfecta, un atleta con un cerebrito. Pero por más que le prestaba su ropa y veía cómo tenían una relación más que perfecta, ella se la pasaba pensando qué cosas hablarían en sus relaciones. Obvio, no dejó que la curiosidad se notara, así que cuando le prestaba su ropa solamente hacía comentarios punzantes, aunque en realidad esto era obvio, ya que a pesar de ser gemelas, una hacía deporte, o sea que tenía la cintura más formada y por eso no le quedaba la faja, pero la otra, al estar más rellenita, tenía más pecho. Ahora, dejando las diferencias de gemelas de lado, Naori paraba atormentada por lo que harían juntos, y en realidad nunca lo supo, incluso después de que su hermana le llegara con la notición de que había terminado con Jun. En ese momento rápidamente se dio cuenta de que Rumi siempre supo sus sentimientos, ya que él agradeció por haber respetado su relación y no haber puesto mala cara durante todo el tiempo que estuvieron juntos, cosa que significaba que rompió con Jun un poco pensando en ella.
pero pues obviamente esto a Jung no lo sabía, así que el pobre se quedó pensando que hizo mal. Días después, las familias de Jung y las gemelas tuvieron una parrillada, cosa que no era tan fuera de lo común, porque como eran muy cercanos, esto se hacía con bastante frecuencia. Curiosamente, Jung no solamente se llevaba bien con las gemelas, sino también con el padre de estas, ya que eran todos unos frikis de las mismas cosas, ya saben, cosas de hombres, como carros, aviones y hasta películas futuristas como Star Trek. Gracias a estos gustos tan frikis, Naori encajaba a la perfección, a diferencia de Rumi, quien se quedaba más del lado de su madre, aunque ahora estaba más en el limbo, ya que en su ruptura con Jung le pidió una última cosa después de decirle que tenían que terminar, y le dijo nada más ni nada menos que saliera con su hermana, lo normal. Por si tener que pasar ciertas reuniones juntos no fuera suficiente, en las vacaciones de la Golden Week la enviaron a preguntarle a Jung si le gustaba el yakisoba, porque en la siguiente reunión la madre de Rumi pensaría en hacerlo. Resulta que cuando no hay clases, Naori se quedaba a dormir hasta bien tarde, así que la única que podía hacer este favor era Rumi, y para colmo, los padres de Jung aprovecharon para salir de paseo, así que le pidieron de favor a Rumi que también despertara a Jung, quien era otro que se quedaba dormido hasta que ya no pueda más. Rumi entró a su cuarto y por poco y lo besa mientras que duerme, pero se dio cuenta de que eso sería muy raro e incluso pervertido, así que solamente se quedó viéndolo fijamente por varias horas. Vaya, súper normal. Obviamente Rumi todavía no superaba al prota por completo, así que seguía como que controlándose como podía, pero cuando nadie la veía, hacía cositas como echarse en la cama del prota y tal. Sin embargo, su postura para que Jung se ennovie con Naori seguía firme, pero no era algo tan fácil como cambiar de teclado o mouse. Así que Rumi tenía que convencerlo muy de cerca, quizá ya demasiado, ya que casi le pegó un beso nuevamente, pero le esquiva en el último segundo porque no tendría sentido que la bese y luego le diga que vaya tras su hermana. Mientras tanto, Naori despertó y vio su peor pesadilla, que era su padre viendo Star Trek, ya que Naori era fiel creyente de que Star Wars era la película God de viajes en el espacio y por gracioso que suene le echaba la culpa de todas las cosas malas que hacía su padre, ya que era fan de Star Trek. Así que cuando vio que su comida había sido picada por su papá, le envió saludos a la mamita del creador de Star Trek. Curiosamente, esto no fue lo más sorprendente, sino que Jung le escribió para saber si es que tenía tiempo libre, cosa que podía ser algo a causa de su hermana, o Jung siendo un perro y utilizándola de reemplazo. Igual cualquiera de los dos le servían con tal de salir en una cita con Jung, así que le dijo que sí estaba libre y se alistó con su mejor outfit. A la hora de pensar en que todo esto era obra de su hermana, claramente tenía razón, pero no por eso significaba que Runa sea la más beneficiada en esto, más bien todo lo contrario, ya que ahora estaba ultra distraída y angustiada por lo bien que le iba a pasar, pero quería ser una buena hermana mayor y dejarle el hombre a su hermanita. Volviendo con Naori, fueron al cine para la cita, así que Naori liberó todo su poder rompiendo la escala del friquitómetro, ya que lanzaba referencias sin parar, ya sea de Volver al Futuro o de todas esas cosas que le gustaban, tanto que hasta se distrajo y se olvidó que estaba subiendo las escaleras, por lo que por poco se cae de no ser por Jung quien la salvó en el último segundo. Para la sorpresa de Naori, la película, que tenía un toque más romántico de lo habitual, era algo que le gustaba mucho a Jung, pero a ella también le gustaba porque Nolan nunca decepcionaba con sus tramas alocadas y casi imposibles, sin ser el poder del guión. Así que, para conversar como se debe, decidieron salirse del centro comercial e ir a un lugar más desolado, ya que la gente como que les causaba cosita. O sea, eran súper introvertidos los dos. Luego de hablar todo sobre la película, empezaron a hablar de ellos, cosa que no fue una gran idea de Jung, ya que Naori entendía a la perfección de dónde había sacado la inspiración para su forma de ser de niño, como cuando se presentó como James Bond, o en distintas frases que eran claras referencias de lo más friki, que obviamente no se podrían reconocer si no eres de la misma especie. Luego se sentaron un toque en un parque y Jung le llevó un cafecito porque estaba en falda y no hacía precisamente calor. Sin embargo, Naori admitió que esto era un noble sacrificio para llamar la atención de Jung, cosa que claramente funcionó, ya que Jung estaba rojo como un tomate. En eso recordó la promesa que le hizo a Rumi, entonces le pidió que salieran como novios, a lo que Naori respondió que no, ya que su madre le prohibía acercarse a fanáticos de Star Trek. El prota se quedó estupefacto al escuchar una razón tan random, pero felizmente era una broma, así que empezaron a salir juntos y Naori como que no perdía el tiempo, ya que en menos de un minuto le pidió que le diera su primer abrazo de novios. Al llegar a casa, su madre se sorprendió de que saliera por tanto tiempo de casa, pero con la que quería hablar era con su hermana, así que Rumi fue a su cuarto lo antes posible y preguntó qué tal le había ido. Naori le hizo bromas de rechazo, pero solamente para romper el hielo, ya que quería saber qué opinaba de que ellos se ennoviaran. Para su sorpresa, Rumi no tenía nada en contra.
Más bien estaba muy feliz, lo que demostraba que estaba haciendo bien su trabajo de hermana mayor, pero también que Naori estaba haciendo bien su trabajo de hermana menor, que era igual de difícil, o sea, hacerse la tonta y estas cosas. Días después, tuvieron la reunión del yakisoba cuando los padres de Jun regresaron. Y con lo bien que se lo pasaron, estos deseaban que Jun se uniera a la familia. Ya saben, con una unión más allá de la amistad. Pero este era demasiado atrevido para hablarlo en ese momento. Además de que todavía ni sabían de que Naori y Jun eran novios. A fin de cuentas, los padres como que tenían mucha razón, ya que Naori ahora pasaba mucho tiempo con Jun. Y ella sí que no perdería su tiempo, ya que sin salidas ni tonterías, solo con ir a su cuarto y leerle libritos, lo había convencido de que se acostara a su lado y que le diera su primer beso. Al día siguiente, su amiga de Rumi llamada Reira seguía insistiendo en que era una tontería sacrificarse tanto por su hermana, ya que si todo sale bien como había planeado, la única infeliz sería ella, por sacrificarlo todo para que ellos dos estuvieran juntos. Rumi sabía cómo se sentía, pero ese era su castigo por haberse adelantado a su hermana. Sin embargo, Reira creía que si la relación entre Jun y Naori no funcionaba, ella no tendría que contenerse, porque a fin de cuentas ya había hecho su sacrificio, y como que sospechaba que algo así podría pasar, ya que Naori no le caía tan bien que digamos, aunque es lo de toda la vida. Estos aires de grandeza y tal que siempre le quitan amistades a Naori. A pesar de eso tenían sus dos compas frikis, que eran Morikawa y su novio, por lo que la diversión no le faltaba, ya que paraban hablando y hablando de películas. Aunque no solamente hablaban, sino que también hacían planes, como en esta ocasión que querían maratonearse una trilogía el siguiente fin de semana. Jun no quería hacerlo porque hacer una maratón de 3 películas es ultra agotador. Sin embargo, a los otros dos les sobraba energía para ver películas, así que no tuvo de otra más que aceptar para no quedar como el aguafiesta del grupo. Además de estos dos, Naori también tenía otra amiga llamada Riris, con la que paraba compitiendo en notas desde la primaria. Obviamente en la mayoría de cosas Naori ganaba, pero Riris tenía su punto fuerte, así que apostaron en su mejor materia, matemáticas, y el que perdía tenía que pagarle la comida en el paraíso de los dulces al otro. Lamentablemente para Riris, Naori no tenía muchas ganas de dulce, porque como que su panza estaba empezando a tomar forma desde la Golden Week, y la de hacer ejercicio no la motivaba ni un poquito. Por eso, lo único que le quedaba era contenerse con la dieta, cosa que tampoco le gustaba, pero al menos un poquito más que hacer ejercicio. De todas maneras, ir al karaoke era algo que sí que podía soportar, entonces apostaron 1 hora de karaoke para el perdedor, y por eso esta vez Naori no pudo regresar a casa con Jun. Como esta oportunidad era muy rara, Jun le pidió a Morikawa que lo dejara ir a su casa para pedirle consejos, y este pues aceptó de una, pero al llegar vio toda su colección de Nopor, cosa que no era tan raro si no tuviera chicas que se parecían a Naori. Resulta que a él le gustaba mucho su físico, y por ser tan abierto con sus gustos, era que lo llamaban el maestro de las manualidades, pero por lo menos le dijo a Jun que no tenía de qué preocuparse, ya que a él se le había declarado a Naori hace tiempo y fracasó. Jun se sorprendió de este chisme, ya que Naori lo mantuvo en secreto, por lo que más le sorprendió fue enterarse que Morikawa y toda la escuela siempre supieron del amor de Naori por él, o por lo menos todos se habían dado cuenta menos este. Por otro lado, Rumi estaba jugando básquet de lo más tranquila cuando se lesionó la muñeca. Más tarde, Jun se va a entregar unas cositas a la casa de las gemelas, pero se dio cuenta de que Rumi no estaba en la sala. Entonces pregunta por ella y le dicen que estaba deprimida por su lesión de muñeca, ya que últimamente había estado entrenando mucho para volverse titular en el equipo de básquet. Aunque ahora sus sueños se habían puesto cuesta arriba. Debido a eso estaba con muy mal humor, pero a Jun eso se la sudaba, así que fue a verla a solas. Con lo bien que la conocía, se dio cuenta de que quería llorar, pero por su personalidad, eso no le salía naturalmente. Entonces le dijo claramente que podía hacerlo, porque ella era quien más se había esforzado de todos. Escuchar esto desmoronó a Rumi. Sin embargo, tanto consuelo por poco llega más. Pero por suerte, Naori preguntó si ya estaban bien, así que recordaban que eran ex y que la novia de Jun estaba afuera esperando a que salieran. Ambos fingieron que no había pasado nada, y si bien era cierto, las intenciones no eran de solamente consolarle ya, por lo que Naori se dio cuenta de que Jun estaba mintiendo cuando dijo de que no pasó nada, porque casi que pasa algo. Además, durante toda la cena Jun y Rumi evitaron cruzar miradas, cosa que solamente lo hacía aún más sospechoso. Igualmente Naori no dijo nada y siguió como si nada estuviera pasando, pero esto no era el caso, ya que después de clases Jun se desapareció, por lo que Morikawa aprovechó para indagar un poco en el pasado de Jun y las gemelas, cosa que le ayudó a entender cómo se había sentido Jun. Resulta que al inicio él siempre se juntaba con Rumi, y como los niños siempre se alejan de las chicas que les gusta, o por lo menos la gente tímida como Jun, significa que el primer amor de Jun fue Naori, cosa que la dejó llorando, ya que hasta ahora no se había dado cuenta. Por otro lado, Jun estaba con Rumi a solas, porque por más que lo había intentado, no podía sacar a Rumi de su corazón ahora. Y si bien Naori fue su primer amor, estos sentimientos no daban para más, ya que desde que se volvieron novios Rumi y él, su corazón cambió de dueño para siempre. Entonces Rumi decidió hablar con él un rato, ya que había que dejar las cosas claras con Jun.
Lo primero que le preguntó fue en qué momento dejó de gustarle a Naori, así que Jun le contó que su enamoramiento fue a causa de que a ambos le gustaban las mismas cosas, pero desde primaria hasta secundaria Naori se veía muy inalcanzable, por lo que Jun no paraba de perseguirla, ya sea en libros, calificaciones, etc. Lo que sea le servía. Obviamente eso cambió con el tiempo y por eso dejó de sentir amor por Naori cuando empezó a salir con Rumi. Sin embargo, ella creía que con el tiempo se enamoraría de Naori y se olvidaría de ella, tal y como pasó al revés, pero pues Jun no estaba muy convencido. De todas maneras, Rumi prácticamente eliminó la posibilidad que había entre los dos y lo dejaron en un qué hubiera pasado, pero al menos ninguno tuvo arrepentimientos, ya que se divirtieron mucho mientras que duró. Después, Jun regresó a su salón y vio que Naori estaba llorando, pero pues ella se hizo la desentendida, ya que nunca iba a admitir que lloró porque no se dio cuenta de que fue el primer amor de su novio. Así que Morikawa para su casa, y Jun con Naori igual, pero esta última aprovechó para sacarle una cita perfecta a Jun. Era tan perfecta que tenía que ser bien planeada. Así que le pidió con semanas de antelación, ya que tenía que tener varias reuniones con Riris antes de poder llevarla a cabo. Obviamente Naori tenía mucha confianza porque era lista y hermosa, tanto que a Riris como que le empezaba a dar cosita admitirlo y seguir subiéndole el ego. De todas formas, esa era la realidad. Entonces cambiaron de tema a la ropa, claramente obviando el hecho de que no podía mostrar la cintura, porque si no se notaría la subida de peso de Naori. Aparte de un outfit que no destaque sus defectos, necesitaba una buena lencería, por si es que llegaba al final feliz, pero como que eso era demasiado atrevido incluso para Naori. Para la mala suerte de esta, Riris insistió hasta que la convenció de hacerlo, así que se puso a investigar con comedias románticas en donde claramente llegaban hasta el final, y por eso Riris se sorprendió cuando la vio viendo películas, ya que Naori era más del género geek. Después esta última empezó a hablar sobre lo que había aprendido, cosa que sorprendió más a Rumi porque empezó a mencionar el final feliz y estas cosas, aunque no tenía intención de llegar hasta este punto. Para demostrarlo, le invitó a venir con ellos, pero Rumi se enojó porque Naori sabía que ese día tenía un torneo de básquet, así que esta se disculpó y le dijo que solamente era una broma. Antes de irse a dormir, Naori le mencionó que tenía planeado ir al acuario, entonces se alistó y tal y como planeaba lo impresionó con su outfit. Luego empezaron a pasear de lo más chill y como siempre la conversación no fallaba, ya que ambos tenían gustos muy similares. Lo que no iba tan bien eran las distancias, ya que Naori quería que Jun se pegara a ella, y Jun como que se mantenía alejadito a su rollo para que Naori pueda divertirse, más como un papá que la cuidaba que como un novio. De todas maneras eso no arruinó el ambiente, ya que Naori se lo dijo y empezó a arrastrarlo a todos los lados que a ella le interesaban, cosa que no era nada muy emocionante que digamos, porque se fueron a ver una anguila desvivida, que por si su aspecto no fuera suficiente apestaba con ganas. De todas formas, a Naori le gustaba tanto que compró un peluche de anguila y luego se fueron al parque a descansar un rato, pero el viento sopló bastante fuerte, así que Jun vio todo lo que se podía ver. Incluso llegó a pensar que no tenía nada debajo, pero en realidad sí, solo que era tan delgado que parecía no haber nada. Naori se avergonzó feo, porque ahora sí que el prota podía manosearse con este recuerdo. Sin embargo, este también se puso tan nervioso que Naori empezó a sonreír, porque medio que ese era el objetivo de la tarea. Para calmarse, ambos fueron a la rueda de la fortuna, y mientras que ellos iban, Rumi se seguía viendo distraída, por más que ya había aclarado todo con Jun, como que no podía estar tranquila, así que buscó refugio en Reir, aunque en ese momento ni siquiera ella estaba bien en el amor. Resulta que su novio quería hacerlo cada vez que se veían, y esto estaba empezando a incomodarla. Rumi era de las que no hacían nada, así que rajó del pata y apoyó a su amiga, porque para ella era inconcebible que lo hicieran tan pronto. Sin embargo, esta timidez le había costado varios momentos bonitos cuando era novia de Jun, cosas como subirse a la rueda de la fortuna, que para su hermana no fue tan difícil de conseguir. Obviamente, Naori también tenía sus cositas de tímida, y así aprovechó la rueda de la fortuna para confesar que a ella también le gustó Jun desde que era pequeña, y que todo el tiempo estuvo poniendo excusas para no declarársele. Ante sus propios ojos era una tonta, pero Jun entendía a la perfección cómo se sentía, así que esta no estaba tan mal que digamos. El siguiente fin de semana, Jun quería ver una película con Naori, así que le invitó a su casa, y si bien se podía ver como una propuesta indecente, en realidad no era nada por el estilo, solo quería ver una película y listo. Al final, la película estuvo tan buena que Naori quedó con ganas de leer algo, pero al entrar al cuarto de Jun para buscar un libro, vemos que todo eso de leer solamente era una excusa, porque sin perder el tiempo, lanzó a Jun a la cama y se puso encima suyo para darle y no consejos. Lamentablemente para Naori, cuando Jun estuvo a punto de perder el control y lanzarse de una, vio el rostro de Rumi en su mente, así que le pidió que esperara, porque aún no estaba listo.
Sin embargo, Naori sabía que eso no era cuestión de estar listo o no, simplemente que no la veía como su pareja. En realidad, hasta ahora no son pareja, ya que Naori nunca contestó que sí cuando Jun le preguntó si quería salir. Simplemente ella siempre supo que Rumi le pidió que saliera con ella, y que Rumi le rompió a él justo para que pudieran empezar a salir. Además, también sabía que era su primer amor. Jun quedó impactado porque eso significaba que estuvo jugando con él todo el tiempo, pero tampoco era del todo cierto. Ella sí que estaba enamorada, y por eso se ofreció a él por completo. O sea, que si hubiera hecho el delicioso si se lo hubiera pedido. Aunque eso solamente fue lo que le dijo, porque en realidad sabía que Jun nunca hubiera aceptado esa propuesta, por lo que era una apuesta segura, y la razón por la que había hecho tanta cosa era porque no le gustaba que su hermana y él tomaran la decisión de si es que salía o no con ella. Entonces, lo que acababa de hacer era reiniciar todo para que empezaran desde cero. Ahora que había dejado todo claro, Naori se preguntaba lo que iban a hacer, porque podía regresar con su hermano o continuar lo que habían dejado en pausa en ese momento, porque con todo lo que habían pasado, medio que se habían prendido. Pero Jun le dijo que no iba a hacer nada. Desde antes ya se había decidido romper con Naori para tomarse su tiempo y pensar, ya que si bien seguía pensando en Rumi, Naori también le parecía muy atractiva y era demasiado importante para él como para tomar una decisión apresurada. Naori se puso nerviosa al escuchar esto, pero Jun también se estaba conteniendo demasiado para no hacer nada, así que solamente lo abrazó y declaró abiertamente el triángulo amoroso, ya que por fin era una justa batalla por ver quién se quedaba con Jun. Una vez que Jun ya sabía todo y lo había aceptado, lo que quedaba hacer entrar en razón a su tonta hermana, la cual era la más difícil de convencer. Luego de decirle todo el contexto, esta también se sorprendió al escucharla, pero no entendía del todo eso de que nunca fueron pareja. Naori le explicó que simplemente se mantuvo a su lado para seguirle el juego que Rumi había comenzado con esa ruptura que nadie le pidió, pero no quería que siguiera haciéndose la hermana mayor y se alejara solamente para que ella pudiera estar con Jun. Esto no le parecía para nada justo, así que le pidió a Rumi que fuera más sincera consigo misma. Esta en realidad ya tenía bastante tiempo pensando en romper, porque Jun siempre se trataba de acoplar a ella para que pudiera pasarla bien, lo cual solamente hacía más difícil lo de ser novia, porque mientras que ella le causaba un montón de molestias a Jun, este se divertía naturalmente con Naori. Esto era muy lamentable y por más que hubiera hecho todo eso pensando en Naori, esta nunca se lo pidió, así que le recriminó el por qué nunca le contó cómo se sentía, ya que simplemente actuó como mejor le parecía, haciendo lo que creía que era mejor para Naori. Por otro lado, Jun fue a contarle todo lo que había pasado a Morikawa, el cual estaba indignado al escuchar que el chico que tenía enamorado a las dos gemelas se puso en plan botado con Naori, cuando ella se le entregó en bandeja, ya que recordemos que Morikawa estaba obsesionado con su cuerpo, lo cual solamente lo hacía más triste para Morikawa. De todas formas, el más tonto de los dos seguía siendo el prota, porque creía que tenía elección de si entrar o no al triángulo amoroso, cuando en realidad ya estaba recontra metido, y lo único que tenía que hacer era elegir a una de las dos, pero no con la cabeza sino con el corazón. Tal y como decía, las gemelas habían empezado una etapa en la que dejarían de ser hermanas para pelear con todo por Chun, lo cual hacía que su relación se viera muy afectada, ya que sus personalidades no son muy compatibles como para amistarse sin el vínculo de sangre. Rumi como que no estaba muy convencida de llegar tan lejos, pero Naori la convenció de que era necesario verse como personas antes que como hermanas para poder luchar con todo, ya que curiosamente son muy distintas y ni siquiera se llevan bien, puesto que Naori era una sabelotoda bocona, mientras que Rumi era una extrovertida y deportista que se llevaba bien con todo el mundo. Esto era cruel para los dos, pero era mucho peor que hacer como que había superado a su ex cuando claramente no era así. Sin embargo, Rumi insistía en que ya no sentía nada de nada por Jun, así que Naori le contó una pequeña mentira para comprobarlo. Le dijo que antes de romper había hecho el delicioso, cosa que le cambió la cara por completo a Rumi, así que demostraba que efectivamente alguito de amor aún quedaba, pero que rápidamente aclaró que no era así, ya que Rumi como que ya se estaba poniendo demasiado nerviosa, y no era para tanto, solamente hubo un beso, pero con lengua, casi nada. Rumi ya no sabía si es que esto también era mentira, así que se fue enojada por sus bromas pesadas, pero a Naori le encantaba ver esa cara súper expresiva de Rumi hacer gesto de sorpresa, así que continuó molestándola un poquito más. Antes de que se fuera, Naori le recordó que no se contuviera, porque ella no lo haría, y justo este fue el mismo consejo que Reira le había dicho, así que ambas se olvidaron de que eran hermanas y empezaron a luchar por el chico que tanto les gustaba, al fin. Al día siguiente fue bastante evidente de que ambas actuaban diferente, ya que se llamaban sin cariño, así que le contaron que ya no eran hermanas hasta que una gane, pero pues Naori se fue aún más de fresa y le contó a Jun que había estado estudiando, porque si es que le ganaban el examen le confesaría su amor, cosa que no le preocupaba mucho, ya que aún perdiendo no tenía por qué responderle, ya que seguía pensando qué hacer con sus sentimientos. A pesar de que dijo esto, Rumi ahora era muy buena amiga, así que se juntaron a conversar, lo que llevó a que Rumi lo interrogara por ese beso, pero rápidamente se arrepintió, ya que la causa de que no pasara a mayores fue que recordó la cara de Rumi en medio del beso, que es bastante raro a decir verdad.
Obviando esto, conversar con Rumi lo tranquilizaba, así que decidieron seguir haciéndolo. Y mientras tanto, Riris engañó a Naori, puesto que estaba actuando como la clásica personaje secundario, casi antagonista, que siempre potencia la relación de los protagonistas. Pero Naori no pensaba quedarse tan bajo, ya que tenía fe en su belleza e inteligencia y sobre todo en sus pechos, lo cual era lo que le faltaba a su hermana. Riri se sorprendió de su confianza, pero era obvio que estaba nerviosa, y no era para menos, ya que estaba en medio de una batalla por el amor de su vida. Días después, llegaron los resultados del examen, así que Naori fue directo con Jun para declarársele porque había sacado el primer puesto, pero él también, ya que al escuchar que Naori se iba a tomar en serio el examen, él hizo lo mismo. Naori se enojó pensando que seguro no quería que se le declarara, pero no era por eso, sino porque si no lo hacía, ella se hubiera ofendido, porque hubiera pensado que se dejó ganar o cosas así. Así que Naori accedió a perdonarlo si es que Jun le daba un abrazo en pleno pasillo. Jun no quería, pero cuando obtenía lo que quiere. La cosa es que lo vio todo el mundo, incluyendo Rumi, así que lo llevó a las escaleras para regañarlo por ser tan manipulable. Pero justo después de decir esto, empezó a manipularlo ella también, ya que necesitaba fuerzas para por fin volver al equipo de básquet, y por eso le pidió un fuerte abrazo. Después de animarse, también le pidió un favorcito, ya que su amiga Mamilla quería verlo. A la hora del almuerzo estatal, la Mamilla se puso a buscarlo por todas partes. Entonces se lo llevó del salón, ya que Rumi le había avisado a Jun que a Mamilla necesitaba ayuda con sus estudios, y pues el mejor estudiante que conocía era Chun. Por eso trató de convencerlo, pero en ese momento no tenían tanto tiempo, así que acordaron verse después de clases para conversar como se debía. Sus compañeros se sorprendieron al ver que otra linda waifu los buscaba, pero esta vez no era cualquier linda waifu, sino la pechugona más pechugona de toda la clase, que era otra de las fantasías de Morikawa. Por desgracia, Jun no la veía de esa forma, y mucho menos le importaba si tenía copa A o F. Entonces Morikawa le pidió que intercambiaran lugares, porque él sí que quería hacer algo con esa pechonalidad. Obviamente esto malograría la reputación de Jun, así que se negó por completo. Por otro lado, vemos una conversación muy normal entre Riris y Naori, en la que conversaban sobre lo que harían si tuvieran dinero. Naori obviamente quería ser millonaria para comprar todo lo que se le apetezca, pero si consideraba una cantidad más realista, quería al menos 10.000 yenes para comprarse una cartera, ropa o maquillaje. Justo por esto, su sueño era tener un novio universitario para que le dé regalos caros en sus cumpleaños y esas fechas. Y como justo su cumpleaños estaba cerca, Riri se ofreció a pasarlo junto a ella, pero rápidamente se arrepintió porque con esos gustos seguramente lo utilizaría como sustituto del novio con plata, así que prefirió ahorrarse esa desgracia. Rumi por su lado estaba preocupada porque por más que a Mamilla necesitaba la ayuda, podía ser una molestia para Chun. Entonces fue con él para mencionarle que podía negarse, y Jun lo tenía bien claro, así que tenían que reunirse lo antes posible. El único problema era que Naori no podía enterarse, ya que ambas eran como el agua y el aceite. Por ende, era mejor evitar problemas y mantenerlo en secreto. Para asegurarlo, Jun le pidió ayuda a Riris, la cual estaba dispuesta a ayudar si solamente aceptaba la propuesta de Mamilla. Incluso le enumeró todos sus atributos, que básicamente eran sus pechos y más pechos, pero esto no podría convencer a Jun, así que le ofreció información sobre los gustos de Naori, ya que su cumple se acercaba y esa información podía ser de mucha utilidad para el regalo que Jun siempre le compraba. Luego, Rumi tuvo su regreso al club de básquet, lo cual alegró mucho a sus compañeros, pero ahora que ya no estaba con Jun, todas le mencionaron que se alegraba de que haya vuelto a la normalidad, ya que desde que terminaron no fue la misma. Rumi quedó impactada al escuchar que sabían sobre su relación, pero ni siquiera fue vendida por Rerra, sino que no era una relación tan discreta como ella creía, ya que todas siempre lo supieron por su actitud, además de que utilizaban un escondite demasiado obvio para sus cositas de novio, lo que ocasionó que la mayoría haya escuchado en alta definición cómo se hablaban cuando eran un par de tortolitos. Esto hizo que se quisieran meter debajo de la tierra por la vergüenza, pero aún tenían que acompañar a Mamilla y a Jun, así que salió y cuando todos estuvieron reunidos acordaron en ir a cenar, ya que a Mamilla estaba con padres separados, o sea que sería divertido para ella tener compañía hasta ahora. Jun aceptó, entonces Rumi pidió un lugar barato porque no quería gastar tanto. Pero esto ni siquiera iba a ser necesario, ya que Mamilla ofreció su casa como lugar para reunirse. Por otro lado, Riris cumplió su parte del trato distrayendo a Naori. Sin embargo, se toparon con Morikawa, quien no estaba con el prota. Así que cuando Naori preguntó dónde podía estar, Morikawa metió la pata y mencionó que lo habían buscado en el almuerzo. Ahora, volviendo con Mamilla, esta les mostró su gatito a Rumi, y mientras que ella jugaba con el Michi, Mamilla descartó que a Rumi le gustaba Jun.
ya que tenerlo como su maestro podría traerle celos y esas cosas. Rumi le dijo que no había drama, así que Amamiya trató de ponerlo nervioso con sus pechos para que afloje un poco y acepte ser su tutor, cosa que le enojó un poquito, pero los nervios fueron más. Mientras tanto, Naori ya se había enterado de todo, así que se enojó con Amamiya porque creía que trataría de seducirlo con sus grandes pechos. Y hasta cierto punto tenía razón, pero la mayoría de sus palabras eran la de una chica celosa. Jun por su parte no era tan débil como para caer ante un par de pechos, pero se dio cuenta de que Amamiya trataba de sobrellevar la situación de sus padres a su modo. Entonces manejó bien la situación y no aceptó prematuramente. Después Rumi y Jun regresaron a casa juntos, pero mientras que hablaban del club de básquet, Naori apareció para preguntarles qué estuvieron haciendo hasta tan tarde. Jun trató de barajarla, pero Rumi sabía que si estaba aquí era porque lo sabía todo, así que le dijo la verdad. Para que no arda Troya, le mostró la imagen del gatito de Amamillas, y con eso logró que no hiciera un escándalo mayor. Pero igual le preguntó a Jun si es que había aceptado, cosa que sí que había hecho. Obviamente esto puso de nervios a Naori, así que durante la noche se quedó pensando en ello, y casi que no dice nada porque no tenía motivos para estar de celos, pero logró convencerse solita de que podía evitar una tragedia para Jun si es que lograba que desistiera de su decisión. Debido a eso fue a verlo y lo encontró en medio de una escena no por, ya saben, la clásica de que estás viendo una película bien de machos y cuando entra alguien se pone súper caliente. Jun se puso ultra nervioso, así que le mostró que era Terminator, por lo que Naori se empezó a reír en su cara ya que se veía demasiado preocupado. Justo su madre les llega con un mango y flan, así que Naori se lo toma con calma. Una vez le gustaron el manguito, le preguntó directamente si le gustaba a Amamiya, y como este no era el caso, estaba dispuesta a ir a dichas clases para confirmar de que no harían nada cochino. Después de esto, Naori aceptó un tantito enojada, pero al menos aceptó. Sin embargo, al día siguiente, Amamiya volvió a invitar a Jun a su casa, por lo que fue con Rumi a pedirle que lo acompañe nuevamente. Sin embargo, ella no podía esta vez porque tenía que practicar básquet, así que Jun tuvo que ir solito. Para colmo, Amamiya llegó tarde y toda mojada, por ende apenas llegó le pidió tiempo para bañarse, pero al final se olvidó de que Jun estaba en casa con ella, así que salió casi desnuda. Luego de poner nervioso al prota y ponerse algo más de ropa, empezaron a estudiar, que era para lo que Jun había ido, pero a Amamiya como que no le gustaba hacerlo por mucho tiempo, entonces empezaron a jugar para averiguar quién era quien le gustaba al otro. Amamiya también tenía su crush, pero no tenía muchas esperanzas de conseguirlo, así que le dijo que estudiaba en la preparatoria en la que estaba, era un tipo inteligente y le gustaba el té. Obviamente con estas pistas podía ser muchas personas, pero ahora le tocaba al prota, el cual en realidad nunca aceptó jugar, así que no pensaba decir nada. De todas maneras, Amamiya ya sabía quién era la dueña de su corazón, ya que obviamente le gustaba a Rumi, pero Jun se negaba a aceptarlo por más que hayan salido el año pasado. Amamiya se emocionó al escuchar que tenía razón, ya que como amiga cercana de Rumi no podía fallar al encontrar el chico que le gustaba, pero ahora tenía interés por saber la razón de la ruptura. Por otro lado, Naori fue a ver a Rumi mientras que estaba cenando con sus amigas, ya que no podía creer que dejó solo al prota con Amamiya, pero como estaba con sus amigas, la convenció de unirse al club para charlar un rato. Obviamente ese no se le daba nada bien a Naori, ya que ella era real introvertida, así que lo único que dijo durante toda la cena fue sí y no. Luego de que todo terminara, recién pudo conversar con Rumi, por lo que esta trató de calmarla diciendo que a Amamiya no le gustaba, y ella tampoco era su tipo. Sin embargo, Naori no estaba tan segura, porque nunca se sabe qué fantasías podría tener un adolescente. Ahora, volviendo con el prota, este tenía que lidiar con la pereza de Amamiya, así que esta trató de animarse a sí misma con dulces, pero mientras que el prota iba por ellos a la cocina, trató de escapar. Por suerte Jun logró evitar que se encerrara en una de sus habitaciones. Sin embargo, descubrió su secreto, que era una habitación con muchos artículos de colección, ya sean figuras, estatuas o hasta discos antiguos. Esta habitación era del padre de Amamiya, el cual se había divorciado de su madre. Pero por suerte, como que solamente se separaron, ya que no había rencor entre ellos. Justo por eso seguían trabajando en la misma empresa de diseño de modas, y la carrera de sus dos padres explica un poco la forma de ser de Amamiya, ya que ella misma trabajaba como modelo por su cercanía a la industria, cosa que hizo que Jun se sintiera mal por sus prejuicios, porque en un principio pensó que Amamiya era superficial y por eso había entrado en el modelaje, pero tenía una razón más profunda que esto. Al día siguiente, nuevamente Amamiya pidió descansito. Entonces salió de shopping con el prota. Además, también quería comprarle un regalo a Rumi, así que aprovechó que una de sus amigas estaba con él para que le diera consejos. Por el lado del regalo de Naori, ya estaba resuelto gracias a Rirris, pero pues tuvo la mala suerte de que Naori también estaba comprando justo en este centro comercial. Por eso los vio sonriendo, así que le tomó fotos y fue con su hermana para preguntarle si seguía pensando que no era posible una relación entre ellos dos. Sin embargo, a Rumi seguía sin preocuparle, ya que sabía que a Amamiya le gustaba a otra persona. Obviamente, esto no era suficiente como excusa
a Naori, así que decidió ir a acompañarlo sí o sí a su clase. Por eso se puso unos lentes y acompañó a Jun hasta el depa de Amamiya, cosa que le alegró más de lo que Naori esperaba, ya que hasta se arregló y no paraba de sonreír, cosa que no era nada raro en ella, pero la ropa un poco sí. De todas maneras no tuvieron tiempo para dudar, porque Naori fue atrapada por el poder del gato. Y luego llegó la mamá de Amamiya, la cual no dudó en coquetear con Jun y lanzarse contra Naori, ya que ambos le parecían bastante lindos. Después de toda una tarde de apapachos, Naori quedó más tranquila porque efectivamente lo único que hacían era estudiar y tontear, pero más estudiar. Así que no era posible que Naori y Amamiya se empezaran a llevar bien a partir de ahora. Al día siguiente, Jun estaba terminando de decidirse lo que le iba a comprar para Rumi, y mientras tanto ella estaba regresando agotada y nerviosa de su práctica, ya que se había vuelto titular a pesar de ser de primer año. Para que Reira no se sienta mal por no haberlo logrado, al igual que Rumi, le preguntó si su relación ya estaba bien, cosa que sí era el caso, ya que ella y su novio llegaron a un punto medio que beneficiaba a ambos, y todo gracias a que expresó abiertamente cómo se sentía su novio, cosa que era imposible de lograr para Rumi, así que le envidiaba un poquito. Pero Reira logró animarla diciéndole que no era el fin del mundo no saber expresarse por el momento. Luego Jun le escribió para verse en el parquecito cerca a sus casas, ya que quería confirmar si su partido era el día siguiente, que era su cumpleaños. Y como este era el caso, Jun le entregó su regalo, el cual era una botella toma todo, y se lo entregaría un día antes para animarla en su juego. Rumi se alegró mucho porque era algo que iba a utilizar en todos sus partidos, pero una botella no era suficiente para animarla por completo, así que le pidió que también agregara un besito. Casi nada. Jun no pudo negarse, entonces tuvieron el clásico beso entre exparejas. Al llegar a casa, Naori andaba un poco extraña. Entonces Rumi le contó que se vio con Jun porque este quería desearle suerte, cosa que obviamente no era necesario de contar, pero que Rumi siempre se sentía culpable cuando no le contaba. Y felizmente Naori no quería ponerse de mal humor por una tontería como esa, así que le dijo que no pasaba nada. Al otro día, Amamiya aprobó todos sus primeros exámenes de recuperación gracias a Jun, así que fue a agradecerle. Y cuando llegó Naori, a ella también le dio las gracias, ya que el día que fue a enseñarle fue de mucha utilidad. Lamentablemente Naori no estaba tan animada como Amamiya, a pesar de que era su cumpleaños, ya que aún faltaba el juego de Rumi, y si ella no ganaba ese juego, la fiesta de cumpleaños iba a tornarse un poquito rara. Después del partido, Jun y Naori esperaron en el cuarto de esta última, por lo que Jun aprovechó para darle su regalo, que era una foca con un bolsillo interno que contenía besitas. Esto era un deseo random que Naori tuvo cuando estuvo en el centro comercial con Rirris, así que se hizo muy obvio que esta fue su idea. Pero esto no le quitó lo bonito al regalo. También le dio otro regalo, que era un estuche para sus gafas idéntico al que tenía, por lo que Naori se emocionó, ya que la única con la que compartía estuche de gafas era con ella. Lo único malo era que a la que le dio su regalo primero fue a Rumi, pero Jun se excusó diciendo que no fue favoritismo, sino que quería animarla para su partido. Así que sí o sí tenía que dárselo un día antes. Sin embargo, lo que le molestaba a Naori era que lo mantuviera en secreto, ya que siempre tenía secretos cuando se trataba de Rumi, al igual que las zapatillas deportivas que había comprado en conjunto con ella. Ella se enteraba de estas cosas, pero no porque se lo dijeran, sino porque lo descubría por casualidad o por su propia cuenta. Así que sentía que la alejaban y le daban preferencia a Rumi. En ese momento, Jun recordó que Morikawa lo regañó por no haber tomado una decisión, o más bien por decidir no tomar una decisión respecto a sus sentimientos por las gemelas. Así que se disculpó con Naori porque su inseguridad ocasionó que ella saliera lastimada. Naori lo disculpó luego de una pequeña mordidita, así que Jun también prometió que no volvería a hacerlo, y bajaron a celebrar el cumpleaños de las gemelas. Además de la música sombría del padre de ellas, todo fue de maravilla. Entonces, Jun se regresó a su casa luego de una agradable noche, pero Rumi se dio cuenta de que aún tenía las zapatillas deportivas que se compraron juntos, así que Naori hizo la broma de que estaban coqueteando en su cara. Para que no se sintiera mal, ofreció comprarle unas a ella también, pero no le gustaban este tipo de zapatillas, así que Jun no insistió más, ya que gastar dinero en algo que no te gusta como que no iba. Aunque aquí perdió varios puntos como galán, porque ni siquiera se había ofrecido a comprárselas. Al día siguiente, Naori fue para celebrar con Rirris, pero ahora que era mayor quería sacar provecho de esa madurez. Sin embargo, a ninguna de las dos le parecía que la madurez y la edad tuvieran relación, y les molestaban las personas que creían eso. Curiosamente, Rirris y Naori no se llevaron bien en un principio, ya que Naori siempre utilizó máscaras para aparentar ser una chica agradable y simpática, cosa que a veces era demasiado obvio, así que alejaba a las posibles amigas que podía tener. Rirris le contó que se le notaba demasiado, lo cual no le gustó nadita a Naori, y por eso trató de hacerla pedazos, aprovechándose de su belleza
inteligencia, atributos de los que se jactaba hasta el día de hoy, pero en vez de destruirla se terminó convirtiendo en su mejor amiga. Después del flashback, Naori empezó a creer que quizá era una buena idea armar otro club y obligar a Jun a que se una, pero no pudieron pensarlo tanto tiempo, ya que Amamiya llegó para darle un regalo. Este regalo era de una marca de lujo, porque no tenía precio de mercado, ya que era un diseño exclusivo que diseñó la misma Amamiya, y aprovechó que su madre trabajaba en una empresa gigantesca para producirlo. Esto sorprendió a Naori porque la señora no parecía tan competente a simple vista. Sin embargo, la más sorprendida resultó ser la propia Amamiya, ya que de la emoción Naori llamó por su nombre a Amamiya un par de veces. Después de esto, Amamiya le entregó otro regalo, que eran unas orejas de gato. Así que Riris paró el show y confesó que no era una casualidad que Amamiya estuviera aquí, ya que le había pedido de favor que le hiciera las tabas para que se convirtiera en una amiga de Naori. Y como ella no se sabía la de hacer amigos, ideó el plan del tutor, que a fin de cuentas resultó en que ahora se conocen y se llevan mejor de lo que se hubieran llevado en otras circunstancias. O sea, como si todo este chusito fuera obra de Riris. Gracias a que Jun entró a la ecuación, Naori se involucró y de esta manera ayudó a una de sus amigas gamers, porque como sabemos, Amamiya es bastante friki. Así que Riris confiaba en que se llevarían bien con Naori si es que se daba la oportunidad de conocerla. Al final se hicieron amigas y luego Naori se fue directo al partido de Rumi, en el que esta logró anotar la canasta ganadora en el último segundo. Así que en la noche Naori fue a verla, y ella sabía que Ruri estaba nerviosa por el siguiente partido. Así que le confesó que fue mentira cuando dijo de niña que le pegaba el básquet, cosa que Rumi ya sabía, pero igual jugaba porque le gustaba ahora. Justo por eso no tenía de qué preocuparse, y si quería más seguridad podría llamar a Jun para que le dé ánimos otra vez. Sin embargo, una vez que se fue, Naori decidió dejar de ser la niñita buena y pasar a la acción con Jun de una vez por todas. Al día siguiente, Rumi tuvo su siguiente partido, pero esta vez no pudo salvar a su equipo como la última vez porque la marcaron específicamente a ella, y con eso su equipo se desmoronó. Rumi también se fue al piso emocionalmente porque se culpaba por no haber hecho más, pero no quería molestar a Jun con sus problemas, así que solamente se aisló y no le dijo nada. Esto hizo aún más obvio que estaba bajoneada. Entonces el capitán del equipo de básquet masculino, llamado Mizuma, trató de consolarla, pero pues terminó aprovechando el momento de debilidad para confesarle sus sentimientos. Por otro lado, Naori le propuso a Morikawa y a Jun unirse al nuevo club que iban a formar, pero Jun no entendía qué le había picado para que se animara a hacer un club así, ya que ella era de las que no creían que los clubes fueran útiles. Sin embargo, ahora quería hacerlo, así que tenían que conseguir 2 miembros más, un profesor que los apoye y un salón. Riris era el cuarto miembro, pero aún así le faltaba uno, así que Morikawa propuso a Amamiya, aunque tampoco es que fuera necesario pedírselo, ya que ella misma se ofreció solita para estar más tiempo con Naori y así poder seguir abrazándola y demás cosas. Jun se hizo la idea de que no podía escapar. Además, también era bueno para seguir juntando a Naori con Amamiya, así que confirmó que estaba dentro. Ahora, volviendo con Rumi, esta fue a los brazos de Reira, ya que no sabía qué hacer con la confesión de Mizuma. Ella en realidad ya se había dado cuenta, pero le daba mala espina que se lo dijera justo ahora, pero era algo que iba a pasar tarde o temprano. Rumi se incomodó porque no se lo había dicho antes, pero si es que lo hacía se hubiera alejado, así que esperó a que las cosas pasaran por sí solas. Sin embargo, no entendía por qué tanto escándalo, si solamente es que tenía que rechazarlo. Lamentablemente no era tan fácil, ya que no le pidió salir, simplemente le dijo que le gustaba, así que se aseguró de que lo considerara sin que pudiera decir nada. Justo por esto, antes de salir Mizuma volvió a hablar con ella. Antes que nada, le preguntó si estaba saliendo con Jun, y como la respuesta fue un no, pensó que Naori era la afortunada. Sin embargo, tampoco era el caso, lo cual lo sorprendió porque ambos se abrazaron en el pasillo. Rumi le explicó que fue obligado a hacerlo porque Naori estaba enamorada de él, pero no escondió que ella también estaba enamorada. Una vez que aclararon todo esto, Mizuma igual trató de pedirle una cita, pero Reira llegó antes de que completara su propuesta. De inmediato, esta última le preguntó todo lo que le había dicho, y después de escuchar que no se rendía a pesar de que Rumi estaba enamorada de otro chico, que dicho sea de paso, también era su amigo, Reira quedó muy desconfiada con Mizuma, ya que era una red flag que jugara tan sucio. Rumi no entendía a qué se refería. Entonces le contó que Mizuma estaba aprovechándose de que el tema con Jun la ponía muy sensible para hacer su propuesta mientras que tenía la guardia baja. Rumi no creía que fuera así, pero Reira le recomendó empezar a salir con Jun para asegurarse. Siguiendo su consejo, llamó a Jun pero no se atrevió a decirle nada, así que al final todo quedó ahí por el momento. Al día siguiente, Riris y Naori estaban pensando quién sería la presidenta, ya que ninguna de las dos quería tener responsabilidades extra, pero aparte de eso tampoco se lo habían contado a Rumi, cosa que era un claro golpe bajo de parte de Naori, quien se había excusado diciendo que no tenía por qué contarle todo lo que hacía, pero como que igual es bajo porque Jun estaba involucrado en esto. Por otro lado, Rumi seguía con su dilema de qué hacer con Mizuma, y Reira no sabía cómo aconsejarla.
ya que a diferencia de cuando estaba en las canchas, que actuaba por instinto, en el resto de su vida Rumi era demasiado dubitativa, así que Reira la mandó a que le dijera exactamente cómo se sentía, o sea que no podía salir con él. Mizuma no rogó ni nada, pero aún quería tener al menos una cita con Rumi, ya que si lo veía como amigo, podían salir como amigos también, a lo que Rumi no supo qué responder, entonces le pidió tiempo para pensarlo. Jun por su lado acababa de entregar la solicitud y hasta consiguió una maestra, pero tenían un pequeño problema. El club de ocio había pedido al mismo salón que ellos, entonces tendrían que evaluar cuál de los dos clubes merecía la prioridad de acuerdo a sus actividades. Por casualidades de la vida, Jun y Naori se encontraron con Rumi en la estación, entonces esta aprovechó para preguntarle a Jun si es que estaba libre en la noche para hacerle una llamada. Justo antes de que se le hiciera, Naori le preguntó si en el club habían personas listas, ya que creían que el presidente del club de ocio estaba en el club de básquet, pero a Rumi no le sonaba de nada, así que la dejó solas para que pudiera hacer su llamada. Rumi lo hizo y sin miedo al éxito le preguntó a Run qué pensaría si ella saliera en una cita con Mizuma. Pero cuando escuchó que Jun no se sentía con el derecho de entrometerse en sus decisiones porque ya no era su novio, Rumi se sintió bastante mal, ya que quería que al menos le diera su opinión, así que se puso a llorar y le colgó súbitamente. Naori escuchó toda la gritadera, entonces fue a consolar a su hermana, y luego de enterarse del contexto, se dio cuenta de que lo que Rumi en realidad quería era que Jun la detuviera, pero como vimos, ni siquiera lo intentó. Pero justo por eso, Naori creía que quizá no era tan mala idea que aceptar esta cita. Al día siguiente, Amamiya fue en el almuerzo con el presidente del club de ocio para pedirle de mala manera que entregue el salón del club, aunque su verdadera misión era solamente decirle que el prota tenía que hablar con él después de clases. Entonces todos los involucrados fueron a negociar. Sin embargo, para el presidente del club de ocio no tenía mucho sentido negociar cuando ellos tenían el salón ganado por haberlo pedido primero. Y por más que les faltaran más miembros para completar los necesarios, ellos tenían la prioridad, o sea que los protas tenían que ofrecerles algo a cambio. Jun era consciente de esto, entonces le dijo que él se uniría al club si es que ganaba, lo cual era un puntazo, ya que de esta manera estarían más cerca de ser oficialmente un club, y el resto sería algo que al presidente le gustaba, el ajedrez, ya que en realidad el club de ocio se dedicaría a jugar ajedrez. Obviamente el presidente aceptó porque se estaban metiendo a su terreno. Pero al ver lo confiado que estaba el prota, decidió que él tenía que elegir a su rival, y para no ser malo no iba a elegir a Amamiya, quien tenía pinta total de descerebrada, pero en su lugar escogió a Naori, ya que se veía muy atemorizada, aunque solamente era una fachada, porque en realidad ella era la más lista de los tres que estaban ahí, y por eso tuvo que estar fingiendo temor para baitear. En realidad, esta tampoco sabía jugar tan bien al ajedrez porque solamente jugó por un tiempo por pedido de su padre, pero confiaba en que el prota iba a enseñarle bien por los 2 días que tenían de tiempo, así que lo obligó a pasar noches en vela con ella entrenando. Por otro lado, Rumi estaba pensando en la conversación que tuvo con Naori, ya que ella le recomendó verse con Mizuma para poner celoso al prota. Para Naori no era una idea que le agradaba mucho, pero en realidad ya lo había hecho antes, entonces como que no tenía mucho sentido decir que nunca haría algo así. Para colmo, sus amigas se enteraron de que Mizuma estaba buscándolo. Entonces trataron de sacarle la sopa para averiguar si es que estaban saliendo, pero a una de sus compañeras le incomodó un poco, así que le pidió que hablaran un rato. Resulta que ella había salido con Mizuma durante las vacaciones de verano, pero más que nada porque le había rogado que aunque sea lo intentaran una semanita. Sin embargo, igual rompió con ella, porque dijo que tenía a alguien más en su corazón. Entonces otra de sus amigas le recomendó a Rumi aceptar la cita, pero no para salir con Mizuma, sino para preguntarle cómo veía a su amiga, ya que podía ayudarla gracias a que ella aún estaba embobada de Mizuma. Mientras tanto, Naori se pasó gran parte de la noche practicando con el prota y hasta trató de quedarse en su cuarto, ya que su madre aceptaría si sabía que estaba con Jun. Sin embargo, al prota no le gustaba, así que le regresó casi que a la fuerza. Ahora volviendo con Rumi, aprovechó que el prota le pidió comer juntos al día siguiente para contarle sobre su cita con Mizuma, pero le dijo que no iba con intenciones amorosas, sino para preguntarle por lo que pensaba de su amiga, lo cual no lo hacía mucho mejor para el prota, ya que a este no le agradaba la idea de que salieran en una cita con Mizuma. Sin embargo, no podía hacer nada para evitarlo. Rumi se alegró de escuchar que no le agradaba la idea, pero igual fue a pedirle la cita a Mizuma porque era algo que ya les había prometido a sus amigas. En la noche, la madre de Jun invitó a Rumi a cenar, entonces esta se quedó viendo la práctica de ajedrez, la cual era sorprendentemente a favor de Naori. Y pues esto como que era muy bueno para el club, pero decepcionante para el prota, porque hasta hace días ella todavía no recordaba ni siquiera las reglas. Sin embargo, la amargura se fue rápido porque estar con Rumi era muy divertido, ya que se hablaban y reían de cosas random, tal y como cuando eran niños, aunque en realidad era más un hate conjunto entre Rumi y Naori hacia el prota, el cual era bastante inocente, al igual que cuando era un niño. Al día siguiente, Rumi salió hacia su cita y el prota junto a Naori hacia la escuela, ya que ellos dos tendrían su duelo contra el presidente del club de ocio.
Sin embargo, apenas llegaron, Jun recibió el mensaje de Misami avisándole que iba en serio con Rumi, ocasionando así que Jun se empieza a preocupar por lo que podría pasar en esta cita. Naori se dio cuenta de inmediato que algo le pasaba, entonces vio el mensaje y le dijo que fuera tras ella, ya que estaría bien en el juego por más que no esté ahí apoyándola. Aunque obviamente, Naori no iba a dejar que se fuera así nomás de gratis, lo obligó a darle algo a cambio, que en este caso era un besito. Jun aceptó sus términos y condiciones, así que le dio un beso en el cachete y se fue corriendo, que no era lo que Naori esperaba, pero algo es algo. Mientras tanto, Misami y Rumi estaban paseando de lo más tranquilos, charlando sobre cosas de básquet y tal, ya que al ser ambos del mismo club y fans del mismo deporte, tenían muchas cosas en común. Sin embargo, Misami no quería una charla que no iba a ningún lado, entonces le preguntó directamente qué era lo que le gustaba de Jun. Ni siquiera la misma Rumi lo sabía con certeza, pero tenía ese algo que era inexplicable para ella. Así que Misami cambió su pregunta. Si no estuviera con él tendría oportunidad, pero pues nuevamente no le respondió porque ese era un escenario imposible que nunca iba a ocurrir. Como Rumi vio una parejita pasar, aprovechó para preguntarle a Misami si él podía volver con su ex. Así que Misami se dio cuenta de que estaba siendo igual a como fue ella, o sea, un insistente con alguien que no estaba interesado, lo cual solamente generaría molestias porque no sabía cómo decir que no. Por otro lado, en la escuela, Naori comenzaba su juego de ajedrez contra el presidente, el cual reconoció de inmediato la inteligencia de Naori con sus primeras jugadas, así que para asegurarse de que no fuera solamente suerte, le hizo un par de referencias rebuscadas de literatura. Y Naori, quien era la que comía libros por excelencia, respondió sin tanto esfuerzo, así que quedó fascinado con lo culta que era Naomi. Como muestra de buena fe, le dijo que les daría el club sin necesidad de ganar, ya que solamente le había molestado que se lo pidieran así como así, casi como si tuviera que dárselo solamente porque lo decían, pero ahora que podía jugar con ella, solo quería tener el mejor juego posible. Naori en realidad no quería jugar, entonces el presidente dijo que la condición para conseguir la sala era jugar, sin importar si es que ganaba o perdía. Y en realidad eso no tenía dos opciones para Naori, porque cuando ella hacía algo, siempre intentaba ganar. Ahora, volviendo con el prota, este no paraba de buscarla por las calles, parques y todos los lugares que se le ocurriera, hasta que fue al lugar en el que sospechaba que Naori podía estar, y por fin pudo encontrarla. Como había corrido por tanto tiempo, estaba recontra agitado, así que Rumi se preguntó que qué le pasaba. Jun le dijo a Misami que con un mensaje como ese era imposible no ponerse nervioso, pero esto solamente era si sentías algo muy especial por Rumi, así que le dijo que confesara de una vez por todas sus sentimientos. Jun admitía que la quería mucho, pero se disculpó con Rumi, porque todavía no podía tomar una decisión con la que podía asegurar que estaba 100% seguro, ya que él había crecido toda su vida con Rumi y Naori al lado, entonces las quería a las dos por igual. Por ende, quería tiempo para decidirse por cuál ir. Si estaba dispuesto a aceptar su debilidad para no tomar una decisión y esperarlo, él estaría más que de acuerdo con darle una respuesta apenas la sepa. Sorprendentemente, Rumi aceptó esta propuesta sin sentido, pero Misami se indignó bastante porque no había tomado una decisión y Rumi simplemente aceptó porque era él. Entonces le dijo a Rumi que fuera más duro con el prota, porque eso no se alejaba mucho a aprovecharse de su bondad. Rumi le dijo que quizás sea indeciso y un tonto, pero siempre que necesitara ayuda, él iba a estar a su lado, sin importar si es que se ponía en riesgo a sí mismo. Misami se enfureció un poco de ver cómo el prota se salía con la suya, pero cuando amenazó con pegarle, este no pareció inmutarse. Así que terminó confiando en el juicio de Rumi y obligó a Jun a quedarse con ella, ya que no podía dejar a una señorita sola cuando acababa de espantar a su compañía. Para este momento Naori ya había ganado el juego, por lo que el presidente le pidió una revancha, pero pues Naori no hacía nada gratis, así que le pidió algo a cambio. Pero como solamente se le ocurrían humillaciones, decidió dejarlo para otro momento, mientras que estaba en el baño. Amamiya le ofreció ir a comer a su casa y Naori aceptó solamente porque era obvio que Jun seguía con Naori, así que decidió rendirse por ese día y dejar que todo fluya. Tal y como decía, esos dos ni siquiera estaban apurados para volver a casa, entonces lo invitaron a cenar y todo. Pero en la cena de Naori y Riri se dio cuenta de que algo andaba mal, ya que esta gemela estaba demasiado confiada, lo que significaba que estaba planeando algo. Cuando lo pensó un poco se dio cuenta de que planeaba ir tras él durante la noche, completamente de sorpresa, así que la trató de zorrilla, cosa que no le gustó mucho a Naori, ya que admitía ser lasciva, pero no una cualquiera. El prota por su lado se quedó un poco más esperando a Naori, ya que quería contarle su decisión de pensar bien las cosas, pero luego de conversar por mucho tiempo con los padres de Naori, Rumi se lo llevó de compras al minimarket porque quería conversar un rato a solas con él. Su padre se dio cuenta de lo que planeaba, pero esta lo negó como siempre,
ya que efectivamente su plan era hablar de lo mucho que se habían divertido y agarrarlo de la mano para tener un momento mucho más íntimo con él. Después de esto, Naori emboscó al prota apenas estuvo solo y hasta le dijo que quería quedarse a dormir en su casa. Esto era como que muy descabellado, pero como los padres de Jung no estaban en su casa, no tuvo de otra más que dar su brazo a torcer ante tanta insistencia de Naori. A la hora de tomar la ducha, Naori consiguió que Jung entrara primero, ya que lo trató de cochino por tratar de bañarse en el mismo lugar donde antes había bañado una chica. Sin embargo, al final la cochina fue ella, porque a mitad del baño se metió desnuda para lavarle la espalda a Jung. Obviamente este se puso recontra nervioso, pero esta no la dejaría escapar de la ducha hasta que terminara de bañarse con él. Sin embargo, apenas se descuidó, Jung aprovechó para huir. Al día siguiente en la escuela, estuvo de bastante mal humor a causa de este incidente. Así que Morikawa empezó a insinuar que seguramente era por Rumi y el prota, ya que Naori siempre se molestaba cuando algo pasaba entre ellos dos. En realidad, Naori era bastante celosa, pero no estaba encaprichada con el prota por eso, sino porque ella lo quería para sí misma, ya que justamente era bastante posesiva. Debido a esto, esa noche también fue a la casa del prota para dormir, pero todavía tenía que actuar casual, como si es que nada de la noche pasada hubiera sucedido. Así que empezó a hablar sobre lo agradecido que debería de estar por haber ganado el partido de ajedrez, a pesar de que él ni siquiera estuvo presente. Luego de burlarse un poco del presidente del club de ocio, el prota se confió un poco, entonces apagaron las luces, pero obviamente Naori no iba simplemente a dormirse, así que lo abrazó y le pidió que hicieran de todo. Jun se negó porque no eran pareja, por lo tanto Naori le ofreció ser novios de nuevo, pero recordemos que el prota estaba en pausa con sus sentimientos hasta hallar una respuesta definitiva, así que Naori se rindió solamente con un beso. El prota le concedió su deseo, pero fue un poco terrible para nuestro prota, porque lo hizo a pesar de saber que eso no le hubiera gustado a Rumi. Al otro día, Morikawa empezó a regañar a Jung nuevamente por no tomar una decisión, pero no era tan fácil para él como escoger entre un ketchup o mayonesa. Y la otra amiga que le estaba sermoneando era Riris, ya que creía que los intentos de Naori por conquistar a Jung eran caso perdido. Sin embargo, justo por sus pocas posibilidades de lograrlo, era que tenía que presionar todo lo posible. Al día siguiente, los padres del prota le comentaron que la parrillada sería en un viaje que tendrían ambas familias, así que todos fueron de campamento. Para respetar las tradiciones, Naori se puso a comer dulces de noche y decía que no iba a engordar porque se había movido mucho, aunque esto solamente es válido si consideras que el viaje en auto es una actividad física. Como Jun quería ver las estrellas, Rumi trató de dejar atrás a Naori diciendo que seguramente estaba cansada por moverse tanto, pero esto no funcionó. Así que los tres fueron a ver las constelaciones, cosa que no resultó un plan tan tranqui como Jun tenía planeado, ya que él fue quien le enseñó a Rumi a ver las constelaciones, por lo que Naori la cuestionó por confiar siempre en todo lo que Jun decía. Rumi no lo tomó para bien, entonces empezó a discutir con su gemela, y no pararon con el pequeño problema que iniciaron, sino que se fueron a las personales, como en la real atrasada que Rumi le hizo a su propia hermana, porque sabía que el prota estaba enamorado de Naori desde pequeño, y si no hacía nada, nunca tendría una oportunidad. Sin embargo, Naori tampoco era inocente por dejar que todo esto pasara, ya que ella tuvo todo el tiempo del mundo. Sin embargo, nunca hizo nada ni demostró nada hasta que Rumi lo dejó, cosa que tampoco salió bien porque ella tenía un orgullo, y esto le obligaba a rechazar la oportunidad que Rumi le dejó, ya que sentía que sería como perder ante ella. Obviamente, esto era un poco muy de persona de delirios de grandeza, por lo que empezaron a pegarse cachetadas mientras que rajaban de la otra sin pelos en la lengua. Entonces el prota se metió antes de que se hicieran daño, pero al final el lastimado terminó siendo él. Una vez que lo vieron recibir 2 cachetadas, ambas se pusieron de acuerdo en que el prota era un tonto por recibir cachetadas así. Sin embargo, el prota aprovechó que tenía su atención para decirles que aún no podía elegir porque las quería a las dos por igual. Entonces no podía aceptar la idea de que una se enoje porque no fue aceptada, que rechazarlas a las dos solamente le ganaría el desprecio de ambas. Así que tenía que pensar una solución y decidirse, ya que tampoco era una opción tenerlas al mismo tiempo. Justo por eso necesitaba todo el tiempo que pudieran darle, hasta que tome la mejor decisión para todos, cosa que convenció a Rumi, pero no a Naori, ya que ella siempre sería la rebelde del grupo. Sin embargo, así había sido siempre. Entonces regresaron a la escuela y empezaron las actividades del club, aunque las cosas no cambiaron demasiado, ya que como siempre se volvió en una pelea por ver quién se quedaba con Yu. Y listo, gente. Esto fue todo lo que hay animado del anime de Koigo Afutago. Como siempre intentaré dejarles 2 animes parecidos en la pantalla finales. ¡Chao!